Capítulo 8. Misticismo experimental, parte 2. Al examinar las proposiciones mencionadas desde el punto de vista de diferentes métodos, llegué a la conclusión de que era necesaria una comprobación experimental nueva de los posibles resultados de la aplicación de estos métodos. Y decidí dar principio a una serie de experimentos. Lo que sigue es una descripción de los efectos que logré aplicando en mí ciertos métodos, cuyos detalles pude encontrar en parte en la literatura sobre la materia y en parte derivados de todo lo que se ha dicho antes. No entro en la descripción de los métodos que usé. Primero, porque no son los métodos sino los resultados los que importan. Y segundo, porque la descripción de los métodos distraería la atención de los hechos que trato de examinar. Espero volver un poco después especialmente a estos métodos. Mi tarea, como me la formulé yo mismo al principio de mis experimentos, era dilucidar las cuestiones de la relación entre la magia subjetiva y la objetiva, y después de la relación entre la magia objetiva y la subjetiva tomadas juntas, y el misticismo. Todo esto tomó la forma de 3 preguntas. Primero, ¿puede aceptarse la existencia real de la magia objetiva? Segundo, ¿existe la magia objetiva sin la subjetiva? Tercero, ¿existe la magia objetiva sin el misticismo? El misticismo como tal me interesó menos. Sin embargo, me dije a mí mismo que si pudiéramos encontrar un medio de cambiar deliberadamente nuestro estado de conciencia, conservando al mismo tiempo nuestra facultad de autoobservación, esto nos daría material completamente nuevo para el estudio de uno mismo. Nosotros siempre miramos desde el mismo ángulo. Si lo que yo suponía demostraba ser correcto, esto querría decir que nos podríamos ver desde ángulos completamente nuevos e inesperados. Los primeros experimentos me mostraron la dificultad de la tarea que me había impuesto, y en parte me explicaron el fracaso de muchos experimentos que habían sido llevados a cabo por otros antes que yo. Un cambio en el estado de conciencia como resultado de mis experimentos empezó a realizarse muy pronto, mucho antes y más fácilmente de lo que yo había pensado. Pero la principal dificultad era que el nuevo estado de conciencia obtenido daba inmediatamente como producto tanto que era nuevo e inesperado, y estas nuevas e inesperadas experiencias llegaban y brillaban tan rápidamente que no podía encontrar palabras, no podía encontrar formas de lenguaje, no podía encontrar conceptos que me colocaran en posibilidad de recordar lo que había ocurrido, no solo para mí mismo, sino mucho menos para comunicarlo a los demás. La primera sensación psíquica nueva que apareció fue la sensación de extraña dualidad dentro de mí. Estas sensaciones ocurren, por ejemplo, en momentos de gran peligro o, en general, bajo la acción de emociones fuertes, cuando un hombre hace o dice algo casi automáticamente y al mismo tiempo se observa a sí mismo. Esta sensación de dualidad fue la primera sensación psíquica que apareció en mis experimentos y generalmente permanecía durante todo el tiempo, aún en las experiencias más extrañas y fantásticas. Siempre había un cierto punto que observaba. Desgraciadamente, no siempre éste podía recordar lo que había observado. Los cambios en los estados psíquicos
esta dualidad de la personalidad, entre comillas, que ocurría, y muchas otras cosas que estaban en conexión con ella, generalmente principiaban como a los 20 minutos después de que empezaba el experimento. Cuando este cambio se presentaba, me encontraba en un mundo enteramente nuevo y enteramente desconocido para mí, que no tenía nada en común con el mundo en que vivimos, y mucho menos con el mundo que consideramos como la continuación del mundo en dirección de lo desconocido. Esa fue una de las primeras sensaciones extrañas que me dejaron sorprendido. Nos lo confesemos a nosotros mismos o no, tenemos una cierta concepción de lo incognoscible y de lo desconocido, o, para ser más exactos, una cierta anticipación de ello. Esperamos ver un mundo que es extraño, pero que está formado en general de la misma clase de fenómenos a los que estamos acostumbrados, o que exista de acuerdo con las mismas leyes, o que tenga al menos algo en común con el mundo que conocemos. No podemos imaginarnos nada nuevo. Del mismo modo, como tampoco podríamos imaginarnos un animal enteramente nuevo que no se pareciera a ninguna forma de los animales que conocemos. Y en este caso pude ver desde un principio que todo lo que semiconscientemente construimos en relación con lo desconocido es completa y absolutamente falsa. Lo desconocido no se parece a nada de lo que suponemos que se parece. Lo absolutamente inesperado de todo lo que se encuentra por estas experiencias, desde lo más grande a lo más pequeño, hace difícil su descripción. En primer lugar, todo se encuentra unido, todo está ligado, todo se explica por algo más y a su vez se explica otra cosa. No hay nada separado. Es decir, nada que pueda nombrarse o describirse separadamente. Para poder describir las primeras impresiones, las primeras sensaciones, es necesario describirlas todas al mismo tiempo. El mundo nuevo con el que uno entra en contacto no tiene lados, de modo que es imposible describir primero un lado y luego otro. Todo este mundo es visible a la vez por todos los puntos. Pero, ¿cómo poder describir algo de él en estas condiciones? Es algo que no podía contestar. Comprendí por qué todas las descripciones de experiencias místicas son tan pobres, tan monótonas y tan artificiales. Un hombre se pierde en el infinito número de impresiones totalmente nuevas, para cuya expresión no tiene ni palabras ni formas. Cuando desea expresarlas o comunicarlas a alguien más, involuntariamente usa palabras que en el lenguaje ordinario corresponden a lo más grande, a lo más poderoso, a lo más raro y extraordinario, por más que de ningún modo correspondan a lo que ve, percibe o experimenta. El hecho es que no tiene otras palabras a su alcance. Pero en la mayor parte de los casos, el hombre ni siquiera se da cuenta de esta sustitución porque sus experiencias se conservan en su memoria como en realidad fueron ellas, solo que por unos momentos. Muy pronto ellas se debilitan, se diluyen, son sustituidas por las palabras que a gran prisa y accidentalmente se les adhirieron para conservarlas en la memoria, y muy pronto no quedan más que estas palabras. Esto explica por qué los hombres que han tenido experiencias místicas utilizan para expresarlas y transmitirlas esas formas de imágenes, palabras y modos de lenguaje que les son más conocidas, a las que están acostumbrados a usar con mayor frecuencia, y que son para ellos las más típicas características.
De este modo puede fácilmente suceder que diferentes personas describan y comuniquen una experiencia absolutamente idéntica, como totalmente distinta. Un hombre religioso hará uso de los moldes usuales de su religión. Hablará de Jesús crucificado, de la Virgen María, de la Divina Trinidad, etc. Un filósofo tratará de expresar sus experiencias en el lenguaje metafísico al que está acostumbrado. Por ejemplo, hablará de categorías, o de mónadas, o de cualidades trascendentes, o cosas parecidas. Un teósofo hablará del mundo astral, de formas de pensamientos y de maestros. Un espiritista hablará de los espíritus de los muertos y de las comunicaciones con ellos. Un poeta hablará de sus experiencias en lenguaje de cuentos de hadas o de mitos antiguos, o describiéndolas como sensaciones de amor, embeleso o éxtasis. Mi impresión personal fue que en el mundo con el que entré en contacto no había nada que se pareciera a ninguna de las descripciones que yo había leído u oído antes. Una de las primeras impresiones que me asombraron fue que en el mundo que no había absolutamente nada que en forma alguna se pareciera al mundo astral, teosófico o espiritista. Digo que me asombró no porque yo creyera en realidad en este mundo astral, sino porque probablemente yo había pensado inconscientemente acerca del mundo desconocido en formas del mundo astral. De hecho, por ese tiempo estaba yo hasta cierto punto bajo la influencia de la literatura teosófica, por lo que se refiere de cualquier modo a la nomenclatura. Para decirlo más correctamente, evidentemente pensé, sin formularlo muy claramente, que algo debería haber detrás de esas descripciones tan concretas del mundo invisible que se encuentran en los libros teosóficos. De modo que en un principio me fue difícil admitir que todo el mundo astral era descrito con tanto detalle por diferentes autores no existiera absolutamente. Más tarde encontré muchas otras cosas que tampoco existían. Trataré de describir brevemente lo que encontré en este extraño mundo en el que yo mismo me encontré. Lo que noté en primer lugar, simultáneamente con la división de mi personalidad en dos, fue que la relación entre lo objetivo y lo subjetivo se rompía. Estaba totalmente cambiada y tomaba ciertas formas que a nosotros nos son incomprensibles. Pero objetivo y subjetivo no son solo palabras. No quiero ocultarme tras estas palabras, sino que quiero describir lo más exactamente que sea posible lo que sentí realmente. Para este fin debo explicar qué es lo que yo llamo objetivo y subjetivo. Mi mano, la pluma con la que escribo, la mesa, todos estos son fenómenos objetivos. Mis pensamientos, mis imágenes mentales, los cuadros de mi imaginación, todos estos son fenómenos subjetivos. El mundo se encuentra dividido para nosotros a lo largo de estas líneas. Cuando estamos en nuestro estado ordinario de conciencia y toda nuestra orientación ordinaria camina a lo largo de las líneas de esta división. En el nuevo estado, todo esto estaba completamente cambiado. En primer término, nosotros estamos acostumbrados a la constancia de la relación entre lo subjetivo y lo objetivo. Y lo que es objetivo es siempre objetivo y lo que es subjetivo es siempre subjetivo. Aquí pude ver que lo objetivo y lo subjetivo podían cambiar de lugar. Uno podía convertirse en el otro. Esto es muy difícil de expresarse. La habitual desconfianza de lo subjetivo desaparecía
cada pensamiento, cada sentimiento, cada imagen era inmediatamente objetivizada en formas sustanciales reales que no se diferenciaban en ningún modo de las formas de los fenómenos objetivos. Y al mismo tiempo, los fenómenos objetivos desaparecían. En alguna forma, perdían toda realidad. Aparecían completamente subjetivos, ficticios, inventados y sin existencia real alguna. Esta fue la primera experiencia. Algo más para tratar de describir este extraño mundo en el que yo me encontré. Debo decir que parecía más que nada a un mundo de relaciones matemáticas muy complicadas. Imaginad un mundo en el que todas las relaciones de cantidades, de la más simple a la más complicada, tiene forma. Ciertamente es fácil de decir, imaginad tal mundo. Yo comprendo perfectamente bien que imaginar este mundo es imposible. Y sin embargo, al mismo tiempo, lo que estoy diciendo es la aproximación más cercana a la verdad que puede hacerse. Un mundo de relaciones matemáticas. Esto quiere decir un mundo en el que todo está unido, en el que nada existe separadamente y en el que al mismo tiempo las relaciones entre las cosas tienen una existencia real aparte de las cosas mismas. O posiblemente las cosas no existen siquiera y solo las relaciones existen. No me estoy engañando y me doy cuenta de que mis descripciones son muy pobres y probablemente no expresaran lo que yo recuerdo. Pero recuerdo haber visto operando a las leyes matemáticas y recuerdo haber visto al mundo como el resultado de la operación o acción de estas leyes. De modo que el proceso de la creación del mundo, cuando pensé acerca de él, apareció ante mí bajo el aspecto de la diferenciación de algunos principios o cantidades básicas muy simples. Esta diferenciación siempre se realizaba ante mis ojos en ciertas formas, algunas veces, por ejemplo, tomando la forma de un dibujo muy complicado que se desarrollaba de un motivo muy simple y que se repetía continuamente y que entraba en todas las combinaciones posibles en el diseño, de manera que el diseño entero no estaba formado de otra cosa que de combinaciones y repeticiones del motivo básico y podía, desde cualquier punto, por así decirlo, resolverse en sus elementos componentes. Algunas veces era música, que precipitaba de modo semejante con algunos sonidos muy simples y que poco a poco se complicaba en armoniosas combinaciones expresadas en formas visibles, parecidas al diseño que acabo de describir o que se confundían completamente con él. La música y el diseño formaban un solo todo, como expresando el uno al otro. A lo largo de las más extrañas experiencias siempre sentí que ninguna de ellas permanecería cuando yo volviera a mi estado ordinario. Comprendía que para recordar lo que yo había visto y sentido, todo tenía que ser traducido en palabras. Pero para muchas cosas no había palabras, en tanto que otras pasaban ante mí tan fugazmente que no tenía tiempo de conectarlas con ninguna palabra. Aún en ese tiempo, en medio de las experiencias, sentía que todo lo que yo estaba recordando era solamente una parte insignificante de lo que había pasado por mi conciencia. Continuamente me decía a mí mismo, debo recordar cuando por lo menos que esto es, y que esto fue, y que esta es la única realidad. Mientras que todo lo demás, en comparación con ello, no tiene ninguna realidad.
continuará.